la teoría de la norma jurídica. ¿Por qué el programa habla de la teoría de la norma jurídica? Porque se cree ver en la norma jurídica algo distinto de las demás normas, sea de las normas morales, de las normas religiosas, de las normas del uso social, de los convencionalismos. Y es así que se empezó a pensar en esta distinción. Toda la teoría normativa, la teoría de las normas, forma parte de lo que se denomina el lenguaje normativo. El lenguaje de las normas es una especie del lenguaje normativo y este a su vez es una especie del lenguaje en general, cuyas características principales hemos repasado en la unidad 1. Entonces, el género es el lenguaje, la especie es el lenguaje prescriptivo, la especie del lenguaje prescriptivo es el lenguaje normativo y la especie del lenguaje normativo, que tiene enunciados normativos y no normativos, son las normas jurídicas, las normas en general, ¿no es cierto? Pero la unidad trata de las normas jurídicas, insisto, en que se cree ver en la norma jurídica algo distinto de las demás normas. Y ya vamos a ver cuál es el resultado de esta creencia o de esta investigación. Quien hace una teoría general sobre las normas, no sobre las normas jurídicas, sino sobre las normas en general, ya hemos dicho y hemos repasado la concepción de Georg Henrik von Wright, un lógico finlandés que hizo una teoría general de la norma, asimilando la palabra norma a otras expresiones tales como patrón, estándar, modelo, regla, y dividió al universo de normas en normas principales y normas secundarias. Esto es un breve repaso, ¿no? Las normas principales, las normas definitorias o determinativas, las reglas técnicas o directivas, las prescripciones. Y las normas secundarias, denominadas así porque participan de las características de las normas principales, que son las costumbres, las normas ideales y las normas morales. Las reglas definitorias o determinativas son las que definen o determinan una actividad. Las reglas técnicas o directivas son las que prescriben que un medio es necesario para alcanzar un fin, y las prescripciones, que se caracterizan, además del núcleo normativo común a todas las normas, carácter, contenido y condiciones de aplicación, por elementos específicos: autoridad, sujeto, ocasión, promulgación y sanción. Las normas secundarias son las costumbres, que son especies de hábito. Habíamos visto la diferencia que existe entre el hábito y la costumbre. Ambos son repeticiones de conducta, nada más que en la costumbre existe una presión normativa. Esto es una presión para que el contenido de la norma efectivamente se cumpla, que es lo que no existe en el hábito. Se ejemplifica el ejemplo de Nino: bañarse todos los días es una costumbre, en cambio el hábito pervive algo que es subjetivo. Me baño a la mañana, a la tarde, a la noche, después de cenar, etc. Es decir, que en la costumbre hay una presión normativa para que el contenido de la norma efectivamente se cumpla. Las normas ideales establecen patrones o modelos óptimos dentro de una clase, lo que es un buen profesor, un buen cuchillo, un buen cuaderno, un buen apunte, un buen alumno. Y las normas morales, que habíamos dicho, según von Wright, son difíciles de caracterizar. No da una definición, sino que da ejemplos de normas que sin duda estaríamos dispuestos a decir que son normas morales. Deber de honrar a los padres, el deber de cumplir con las promesas. Son normas, según von Wright, sui generis, es decir, sin género, y que participan de prácticamente todas las características de las normas principales. Son normas que participan de las características de las normas definitorias o determinativas, porque definen instituciones,
Son normas que participan de las prescripciones según se piense que emanan de una autoridad, por ejemplo, teológica, por ejemplo, que emanan de Dios. En ese caso, hay una tendencia muy fuerte que el contenido de la norma se cumpla, ¿no es cierto? Y a su vez puede haber algún tipo de sanciones. Y también participan de la característica de las normas ideales y de las normas técnicas o directivas, según sea el fin que persiguen esas normas morales, sea la felicidad general, sea la felicidad del propio individuo. También dijimos que si se extrapolan esta teoría normativa de von Reich al ordenamiento jurídico, veremos que en el ordenamiento jurídico existen estas normas que proporciona von Reich. Existen normas definitorias o determinativas, por ejemplo, las normas que definen lo que es un contrato, una compraventa, una sociedad, una permuta. Existen normas técnicas o directrices, las que nos dicen cómo hacer algunas cosas, algunas normas procesales que nos dicen cómo se debe examinar a un testigo, cómo debe hacerse una sentencia, cómo debe funcionar los tribunales en el ámbito normal, cómo debe redactarse un testamento. Y existen, por cierto, las prescripciones, que son las normas penales, ¿no es cierto?, las que tienen la sanción o la pena, que además, insisto, del núcleo normativo común a todas las normas, tiene características específicas, pero fundamentalmente la promulgación, esto es el acto de dar a conocer la norma, y la sanción, que es la amenaza de castigo, para el caso de que el contenido de la norma no se cumpla. En el Código Penal o en las normas penales, sobre todo en la parte especial de las normas penales, esa sanción se denomina pena. También existen en los ordenamientos jurídicos costumbres. Obviamente hay toda una concepción. Ustedes saben que la escuela histórica básicamente dice que el derecho nace de una gran costumbre indiferenciada, ¿no es cierto? Y que esta costumbre tiene una especie de presión normativa, es decir, una tendencia de la sociedad a su cumplimiento. Hay una tendencia social al cumplimiento de las costumbres. Algunas de esas costumbres forman parte del ordenamiento jurídico. Yo siempre pongo de ejemplo la costumbre que rige entre los comerciantes, que dice que debe considerarse pago de contado el pago efectuado dentro de los 30 días. Ustedes no van a ver esta norma en ningún código específico, pero casi todos los comerciantes asumen esta costumbre, y tiene consecuencias prácticas, porque ustedes saben que el pago de contado generalmente no conlleva intereses, de modo que esa costumbre es constatable, existe, puede verificarse, es una costumbre jurídica. Existen otras costumbres en el derecho internacional, existen costumbres en ramas específicas del derecho, por ejemplo en el derecho agrario. Es decir, que esta caracterización de la costumbre hecha por von Reich efectivamente contribuye a un concepto de costumbre y una diferenciación de la costumbre del hábito. Para quienes sostienen una idealización de ciertos patrones de conducta, por ejemplo, o módulos de conducta, como la referencia a las buenas costumbres, como por ejemplo la referencia la referencia al módulo del buen padre de familia, a lo que se debe conducir un buen comerciante, es obvio que en el ordenamiento jurídico encontramos normas ideales. Y para todos aquellos que conciben al derecho como muy ligado a la moral y a la justicia, también es evidente que la moral o las normas morales de von Reich van a entrar a formar parte del derecho. De manera que este aporte que hace von Reich es muy fructífero, nos sirve evidentemente para dar una introducción a la teoría normativa
que es nuestro tema específico, ¿no es cierto? Y que empieza esta teoría normativa a gestarse allá por el siglo XIX con las elucubraciones de un jurista inglés denominado John Austin. Se escribe Austin. Casi todos los manuales tienen que hacer una referencia casi obligatoria a este jurista inglés, porque fue el que empezó a pensar que había en la norma, en el gran universo de normas, algo que caracterizaba la norma jurídica. No hay que confundir al jurista inglés John Austin con el filósofo John Austin, que fue muy posterior y que fue, junto con Wittgenstein, uno de los impulsores de la filosofía analítica. Este jurista John Austin, al que hago referencia o que hacemos referencia en los libros, es un jurista que tiene una tendencia filosófica utilitarista para aquellos que les gusta la filosofía, casi concomitantemente con Bentham, que es otro de los expositores de la filosofía utilitarista, que era una filosofía imperante por aquellos tiempos. Bien, este jurista John Austin, hay que ubicarse en la época en que esboza la teoría, una época en que había una fuerte presencia del rey o de la monarquía en todo el continente europeo. Empezó a pensar, o dijo, que la norma jurídica era una orden o un mandato que da el soberano al súbdito. Acuérdense que el concepto de súbdito era la persona que estaba sujeta al poder del rey o del soberano, ¿no es cierto? O del monarca. Entonces, conceptualizó al soberano diciendo que el soberano es la persona o el grupo de personas que recibe un hábito general de obediencia sin que él esté dispuesto a obedecer a nadie. El soberano es el que manda y los súbditos son los que obedecen. ¿Y cómo manda el soberano? A través de la norma, y la norma es la norma jurídica. Entonces, esta caracterización muy simple, muy ejemplificativa de lo que es una norma jurídica, enseguida prendió en los juristas. Casi todos dijeron que era una descripción adecuada de lo que es una norma jurídica, y quedaron con este concepto. Este soberano podía dar la orden o el mandato en forma directa, o podía ser a través de otro soberano delegado, ¿no es cierto? Era un emisario, digamos, del soberano original. Entonces, perfectamente, el monarca, el soberano, se expresaba normativamente en el ámbito del derecho a través de órdenes. Pero este concepto aparentemente simple, que imperó durante mucho tiempo en la teoría jurídica, empezó a ser criticado. Y la crítica vino por dos grandes juristas. Una crítica vino por el lado de Hans Kelsen, ya en el siglo XX, y la otra crítica vino por el lado de otro gran jurista de la filosofía positivista analítica, Herbert Lionel Hart, quien en su libro El concepto del derecho tuvo especial referencia a la concepción de Austin, que dicho sea de paso también era un positivista. Entonces estos autores, en forma separada, dijeron que solo metafóricamente podemos hablar de una norma jurídica como un mandato o una orden. ¿Por qué? Porque detrás de la orden hay una voluntad real, psicológica,
Y esta voluntad real psicológica no puede encontrarse en una norma jurídica. En el mandato, quien da la orden se denomina mandante y quien recibe la orden se denomina mandatario. Entonces, según Austin, la norma jurídica sería una especie de mandato para que el mandatario se comporte de conformidad con sus deseos. Es como si dijera, por favor, fulano de tal, tráeme el libro de introducción al derecho. Entonces es la expresión de un deseo, es la expresión de una voluntad real psicológica. ¿Esta voluntad real psicológica existe en las normas jurídicas? Hart dice que no. Hart dice que no. Solamente en forma metafórica se puede hablar de una voluntad de las normas. Las normas no tienen voluntad. Las normas, una vez que son sancionadas por el legislador, deben ser interpretadas. Y a veces en esta interpretación cuenta la opinión de quienes crearon las normas, ¿no? Pero cuando un cuerpo legislativo crea una norma, crea una ley, hay muchas voluntades que confluyen para la creación de la ley. Algunas voluntades pueden ser concordantes y otras no. Hay algunas leyes que salen con disidencias en un cuerpo orgánico de leyes, en una ley, en una norma. Pueden haber varias voluntades, algunas de las cuales coinciden y otras no. Este es un trámite normal de creación de la ley, donde los legisladores votan, y algunos votan a favor y otros votan en contra. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la voluntad de la ley si es que en realidad realmente hay varias voluntades y algunas son disidentes? Y hay otras objeciones más. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si el mandante muere? Si el mandante muere, termina el mandato. Si yo le mando a mi mandatario a hacer alguna gestión y desaparezco, Dios no permita, se termina el mandato. No hay ninguna obligatoriedad del mandatario para cumplir el deseo de la voluntad. Y eso no pasa en las normas. En las normas subsisten más allá de la figura física o más allá de la permanencia o no de quienes la crearon, que muchas veces ni siquiera están individualizados. Ese es el tema. O alguno de ustedes, por ejemplo, individualiza al gestor del Código Penal argentino. Quizás algunos puedan individualizar al gestor del anterior Código Civil y Comercial que estaba vigente hasta hace 4 años. Pero alguno de ustedes individualiza quiénes fueron los gestores de la reforma del Código Civil del año 1968, por dar un ejemplo. O algunos de ustedes saben quiénes fueron los gestores y quiénes sancionaron el nuevo Código Civil y Comercial que entró a regir hace algunos años, hace unos pocos años atrás. No se individualiza. El mandante es generalmente conocido por el mandatario. En cambio, es difícil conocer quiénes son los que realmente gestan las normas jurídicas en una sociedad democrática y plural. Y estas son objeciones terminantes. Entonces, estas objeciones terminantes descalifican la teoría del mandato. Descalifican la teoría del mandato, en primer lugar por todas estas críticas, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente porque son críticas terminantes. No hay posibilidad de articular una teoría del mandato bajo estas condiciones. Y en verdad, el único reconocimiento que se hace hoy a la teoría del mandato es la posibilidad que nos dio de cuestionar o de tratar o de debatir esta historia de la gestación de una teoría de la norma jurídica. Es decir, fue el iniciador, fue el que se animó a decir, la norma jurídica tiene estas características. Y se animó a decir
que la norma jurídica tiene estas características porque fundamentalmente decimos que el derecho es normativo. Una de las características del derecho es la de ser normativo. Y como teníamos que distinguir el derecho de la moral, de los usos sociales, de las reglas del juego, de los convencionalismos, entonces tendríamos también que distinguir las normas jurídicas de todas las demás normas. Y en esa tarea empezó Austin. Kelsen rápidamente le salió al cruce y también con posterioridad Herbert Hart. Pero quizás una de las teorizaciones más lúcidas fue la de Kelsen. Indudablemente Kelsen, en el año 1934, cuando esboza su teoría pura, hace para la purificación de su teoría una doble depuración metodológica. ¿Qué dice Kelsen? En el derecho, los juicios causales explicativos, los que se refieren al ser, a los hechos, no pueden existir. Y tampoco pueden existir los juicios valorativos. Afuera, los juicios causales explicativos, afuera, los juicios valorativos, los del deber ser axiológico. Afuera, los juicios del ser, afuera, los juicios del deber ser axiológico. Es decir, los juicios imputativos, valorativos. ¿Y con qué se queda? Con el puro deber ser lógico. Yo les recomiendo que lean el prefacio de la primera edición de la teoría pura del derecho, donde él y los otros y de las ediciones posteriores, hasta la reelaboración en el año 1960, porque ahí explica Kelsen en forma brillante en qué consiste su pureza metodológica. No tiene nada que ver el derecho con la política, dice Kelsen. No tiene nada que ver el derecho con la moral. No tiene nada que ver el derecho con las valoraciones o con los valores. Y no tiene nada que ver el derecho con la naturaleza. El derecho sirve para regular la conducta de manera coactiva y colocó a la coactividad en el centro del derecho. A partir de ahí, si con Austin empezamos a analizar la normatividad, con Kelsen empezamos a analizar la coactividad. Esto es el uso de la fuerza. Nos guste o no nos guste, los juicios imputativos del derecho deben ser cumplidos, el derecho positivo. Entonces, Kelsen encuentra que para dirigir la conducta del hombre se establece una sanción para la conducta contraria a la debida. Para dirigir la conducta de los hombres se establece una sanción jurídica para la conducta contraria a la debida. Y ahí más o menos va esbozando su teoría normativa. Kelsen, después de distinguir el mundo de la causalidad, el mundo causal explicativo, del mundo imputativo, ¿no es cierto?, empieza a elaborar una teoría de las normas. El mundo causal explicativo es el mundo del ser, el mundo de la naturaleza. El agua hierve a los 100 grados, eso es una ley de la naturaleza. El agua hierve a los 100, el agua se congela al 0 grados, es una ley de la naturaleza. Y eso va a ocurrir siempre. En cambio, en el derecho, en la moral, se imputa determinadas consecuencias a ciertas circunstancias de hecho para dirigir el comportamiento humano. Esa es la lógica del deber ser. Deber ser tiene dos lógicas. El deber ser lógico, el del derecho, según Kelsen, y el deber ser axiológico o deber ser valorativo. Este deber ser valorativo no cuenta tampoco para Kelsen, de manera que se queda únicamente con el deber ser lógico, el deber ser imputativo. Dado un hecho, se imputa una consecuencia.
dado un acto antijurídico, debe ser una sanción jurídica. Entonces establece Kelsen dos tipos de normas. Hay una clasificación normativa en categóricas o hipotéticas. Esta no es tan importante en la concepción de Kelsen. Ejemplo, una norma categórica: deben ser tantos años de cárcel para Carlitos Ramírez Sosa. Esa es una norma categórica. En cambio, una norma imputativa o una norma hipotética es: si se comete un hecho antijurídico, entonces debe imputarse o aplicarse una sanción jurídica. Esta división en normas categóricas e hipotéticas, insisto, no es tan importante como la que sí interesa a los efectos de este curso, que es la distinción o clasificación entre norma primaria y norma secundaria. En esto hay que prestar mucha atención, porque en von Wright tenemos normas principales y normas secundarias. En Kelsen tenemos normas primarias y normas secundarias. ¿Qué contiene la norma primaria en Kelsen? Esto les debe quedar muy claro. La norma primaria en Kelsen contiene el concepto elemental y básico de sanción. La norma primaria en Kelsen contiene el concepto elemental y básico de sanción. Sanción jurídica, porque las normas morales también tienen sanción. Las normas del trato social también tienen sanción. Pero acuérdense, Kelsen habla de sanción jurídica. La sanción jurídica en Kelsen es un término primitivo, es un término básico, es un término esencial. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la norma en Kelsen se definen por la sanción sin que la sanción sea definida por ninguno de ellos. Todos los elementos de la norma en Kelsen se definen por la sanción sin que la sanción sea definida por ninguno de ellos. Y digo que la sanción consiste en un acto coactivo. ¿Qué es un acto coactivo? Un acto de fuerza actual, latente, vigente, que priva de un bien jurídico. ¿Cuáles son los bienes jurídicos? La libertad, la propiedad, la vida, lo que la sociedad considera en algún momento como valiosos y que merecen protección. ¿Hecha por quién? Por una autoridad competente y como consecuencia de una conducta antijurídica. Por eso es un término primitivo, están todos los elementos de la sanción. Es decir, que cuando se define la sanción por todos estos elementos. No hay que excluir a ninguno. Acto coactivo, que priva de un bien jurídico, hecho por un órgano competente o por un individuo competente y como consecuencia de una conducta antijurídica. Como consecuencia de una conducta antijurídica. Ahí están los elementos de la sanción jurídica. ¿Y por qué digo que es un término primitivo y porque todos los elementos de la norma en Kelsen se definen por la sanción? Porque el antecedente de la aplicación de la sanción es la comisión de un acto antijurídico. El acto antijurídico defino como el antecedente de la sanción. Acto antijurídico, entuerto, hecho ilícito, delito, son todos términos sinónimos. El acto antijurídico es el antecedente para la aplicación de una sanción jurídica. Y ahí ya tengo dos elementos en la norma de Kelsen. ¿Cuándo un individuo es responsable según Kelsen? Cuando es susceptible de ser sancionado. Cuando se puede dirigir contra ese individuo una sanción. Ahí es responsable.
Entonces tenemos ya 3 elementos normativos. Digo, el acto antijurídico es el antecedente de la sanción. La responsabilidad se consuma cuando hay susceptibilidad o posibilidad de ser sancionado. Defino 2 elementos por la sanción. Y recuerden que la sanción está definido por otros elementos. Esa es la norma primaria, la norma que está explicitada. Si alguien mata, debe ser sancionado, debe ser penado. Si alguien roba, debe ser penado. Si alguien hurta, debe ser penado. Si alguien defrauda, debe ser penado. Esa es la norma primaria. Y esa es la única norma que está explicitada, según Kelsen. ¿Y cómo sé yo cuál es mi deber jurídico? Ahí está el problema de Kelsen. ¿Por qué? Porque dice Kelsen que lo único que necesito para amoldar mi conducta a lo que la sociedad desea es ver qué dice la norma primaria. Si la norma primaria sanciona el homicidio, entonces, ¿cuál es mi deber jurídico? No cometer homicidio. Pero eso no está explicitado en una norma primaria. Eso es una mera deducción lógica que está en lo que Kelsen denomina norma secundaria. La norma secundaria es un mero derivado lógico de la norma primaria. Si se quiere, es una deducción que tenemos que hacer. ¿Cómo yo sé cuál es mi deber jurídico? Porque si el antecedente de la sanción jurídica es matar, el deber jurídico es no matar. Es la conducta contraria al acto antijurídico y que me permite evitar la sanción jurídica. Si el antecedente de la sanción jurídica es robar, entonces mi deber jurídico es la conducta contraria a robar, es no robar. ¿Y cuándo hay 2 conductas contrarias? Cuando o subsiste una o subsiste la otra. No pueden existir las 2 al mismo tiempo. De manera que la norma primaria en Kelsen contiene el concepto esencial de sanción. Y todos los elementos de la norma se definen por la sanción. Un individuo es responsable cuando es susceptible de ser sancionado. El acto antijurídico es el antecedente de la sanción. ¿Y el deber jurídico? El deber jurídico también se define por la sanción. El deber jurídico es la conducta contraria al acto antijurídico y que me permite evitar la sanción. Y ahí tenemos los elementos de la norma en Kelsen. Y si queremos agregar algún otro elemento más en esa norma secundaria, que es un mero derivado lógico de la norma primaria, diremos que el concepto correlativo al de deber jurídico es el derecho subjetivo. Porque si alguien tiene un deber jurídico, correlativamente tiene que haber otro u otros que tengan derecho subjetivo. De manera que la logicidad de la teoría de Kelsen es extraordinaria. Es un todo coherente y lógico, aunque no exentos de crítica. Por eso Kelsen dice, después de decir que hay un abismo lógico entre los postulados del ser y del deber ser, siguiendo a Hume, no se pueden derivar juicios del ser del ser al deber ser ni viceversa. Es decir, del hecho de que alguien haga alguna cosa no se deriva necesariamente de que se deba hacer. Después de decir eso, dice también Kelsen que el derecho es una técnica de motivación indirecta. ¿Por qué? Porque no nos dice cuál es la conducta debida en forma directa, sino que establece una sanción para la conducta contraria a la debida. Y Nino ejemplifica muy bien, aunque es un ejemplo de épocas pasadas, cuando el jefe de la familia era el hombre y le decía, por ejemplo, a la mujer, en presencia del niño, si se porta mal el niño, castígalo.
Hoy ese ejemplo ya está superado, ¿no es cierto? Es como si yo le dijese, por ejemplo, a Carlitos en una prueba que estamos controlando, me voy un rato al baño y supervisar a los alumnos. Si copian, sacale la hoja y quedan reprobados. Si copian, sacale la hoja y quedan reprobados. Entonces, ¿cómo saben ustedes cuál es el deber jurídico en este último ejemplo? No copiar, por ejemplo. En forma indirecta. No está explicitado el deber jurídico. Ustedes deducen que no deben copiar, porque si copian en un examen, entonces estarán reprobados. Ese es el castigo. Y un poco así opera lógicamente la concepción de Kelsen. Pero claro, ¿a quién se dirige la norma primaria de Kelsen? ¿A quién está dirigida? Se dirige al juez. Le dice, señor juez, si alguien comete un acto antijurídico, entonces debe sancionarlo. Pero ¿qué pasa si el juez no sanciona? ¿Qué pasa si el juez por alguna cuestión jurídica o caprichosa no sanciona? ¿Merece a su vez una sanción? ¿Y qué pasa con ese deber jurídico que no está explicitado? ¿Cómo puede ser reducido? Esto crea dos críticas. Las críticas también vienen del lado de la concepción de Hart. Y por otro lado, por otro gran jurista argentino que fue Carlos Cosio. Desde distintos lugares, allá por el año 1960, hicieron críticas bastante destructivas a la concepción de Kelsen, que obligó a Kelsen ya al final de su vida, en el año 1978, a responder a estas críticas y a sacar un libro específico que se denominó Teoría de las Normas. En el año 1960 reformuló la teoría pura del derecho y en el año 1978 sacó una teoría de las normas. Entonces, estas críticas, ¿a qué se dirigían? La de Cosio, por ejemplo. La crítica de Cosio se dirigía fundamentalmente a expresarle que en la teoría de Kelsen no estaba claro cuál era el deber jurídico. Ese deber jurídico debía estar específicamente establecido en una norma distinta a la norma sancionatoria. Y ahí Carlos Cosio dio todos los elementos normativos y su clasificación de normas. La norma jurídica para Cosio tiene dos partes: una endonorma, que contiene el deber jurídico, y una perinorma, que contiene la sanción jurídica. Y dice Cosio, se equivoca Kelsen cuando no pone específicamente en una norma jurídica el deber jurídico. ¿Cuáles son los elementos de esta endonorma? ¿O cómo se transcribe esta endonorma? Dado un hecho con su determinación temporal, debe ser la prestación o el deber jurídico de alguien obligado frente a alguien pretensor. Esa es la endonorma, la que contiene el deber jurídico. O, dada la transgresión, hecho ilícito, entuerto, debe ser la sanción por un funcionario obligado frente a la comunidad pretensora. Esa sería la norma completa. Y entonces tenemos las diferencias normativas. Mientras que en la norma de Kelsen hay solamente 4 elementos: responsabilidad, acto antijurídico y deber jurídico, explicitados, ¿no? O explicitados y deducidos, si se quiere. En la norma de Cosio hay por lo menos 10 elementos: el hecho, la determinación temporal, el deber jurídico, la prestación, la disyunción, la transgresión, la sanción, la obligación del funcionario y la comunidad pretensora. De manera que ahí hay
dos diferencias importantes entre la teoría normativa de Kelsen y la teoría de normativa de Cosio. Recuerden ustedes que ya hay una diferencia conceptual entre ambas concepciones. Para Kelsen, el derecho es un sistema de normas coactivo. Para Cosio, el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Mientras que para Kelsen, el derecho, el jurista interpreta directamente la norma jurídica. Para Cosio, el jurista interpreta conductas humanas a través de normas jurídicas. Mientras que para Kelsen, la norma jurídica tiene un juicio hipotético. Si ocurre tal cosa, entonces debe imputarse tal otra cosa. Para Cosio, el juicio es disyuntivo. O se cumple el deber jurídico, y si no se cumple, se aplica la sanción. O se realiza una conducta o se realiza la otra. De manera que hay diferencias importantes entre las concepciones. Y recapitulando un poquito, fíjense, ¿qué dijo Austin? El derecho es la orden o el mandato que da el soberano al súbdito. ¿Qué dice Kelsen? El derecho es un sistema de normas coactivas que rige la convivencia social. ¿Qué dice Cosio? El derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Y ahí van viendo cómo del análisis normativo van surgiendo distintos elementos que hacen a la configuración o al concepto del derecho. Por eso que no nos ponemos de acuerdo en lo que es el derecho. Ahí se nota en forma palmaria cuáles son los distintos puntos de vista y cuáles son las teorías. Es más, para Kelsen, el derecho constituye toda una gradación jurídica, en cuya base están las normas de máxima generalidad y de mayor jerarquía, la Constitución, por ejemplo, y de ahí se derivan todas las normas del ordenamiento jurídico, hasta llegar a las normas de máxima concreción y de máxima individualización, como son las sentencias judiciales o los actos administrativos. En cambio, para Cosio es un todo armónico, es un todo coherente, donde si bien es cierto, hay derechos y deberes, esos deberes se dan en un plexo normativo que se entronca a su vez con un plexo valorativo. Para Kelsen, los valores no existen. En todo caso, si existen, son valores subjetivos y relativos. Varían de lugar en lugar y de época en época. Y ahí tenemos las distintas concepciones en torno al derecho y en torno a la norma jurídica. Y para completar, con posterioridad viene Herbert Hart, profesor de la Universidad de Oxford, quien critica, ya hemos dicho, la teoría de la norma de Austin y da otro concepto de derecho y critica obviamente la concepción de Kelsen. ¿Qué dice Hart? Hart dice que es reducir demasiado el concepto de norma al concepto de norma que contiene una sanción. Para Kelsen, las normas genuinamente jurídicas son las que contienen sanción. Entonces, habría tantas normas en un ordenamiento jurídico como normas con sanción se constaten. Y lo cierto es que si uno ve el ordenamiento jurídico, hay muchas normas que contienen obligaciones, pero que no contienen sanciones. Hay muchas normas que dicen lo que tenemos que hacer sin ningún tipo de sanción. Y sin embargo son normas jurídicas. Entonces dice Hart, las normas importantes son las que contienen obligaciones en general. Algunas de estas normas que contienen obligaciones también contienen sanciones. Pero ¿qué ocurre?
Si uno redujera el concepto de norma jurídica a las normas de obligación únicamente, a las normas de sanción, sería una visión muy estrecha de un ordenamiento jurídico, demasiado estrecha, porque hay normas en el ordenamiento jurídico, las normas constitucionales, por ejemplo, que nos dicen cuáles son los requisitos para ser nombrado senador, cuáles son los requisitos para ser nombrado presidente, que estamos dispuestos a decir que son normas jurídicas. Otros dirían que son enunciados no normativos, pero están en un ordenamiento jurídico y cumplen una función. Y estamos dispuestos a decir que tienen todas las categorías o todas las características de normas. ¿Por qué dice eso Hart? Porque si uno redujese el concepto de norma únicamente al mandato de Austin o a la sanción jurídica de Kelsen, sería solamente un rudimento de derecho, sería una especie de derecho rudimentario, un derecho primitivo. ¿Y esto por qué? Porque las sociedades son dinámicas, las sociedades tienen órganos que crean normas, órganos que ejecutan normas y órganos que aplican normas. Eso se constata. Entonces esas normas de obligación primarias, digamos, esas normas sancionatorias, si se quiere en la concepción de Kelsen, tienen que ser indudablemente complementadas con otras normas. Y esas otras normas que sirven de complemento se denominan normas secundarias en la concepción de Hart. Y las llama normas de reconocimiento, normas de adjudicación y normas de cambio. Es decir, que para Hart el ordenamiento jurídico es una unión de normas primarias de obligación con normas secundarias de reconocimiento, adjudicación y cambio. Otra concepción del derecho, otra concepción normativa. Y ahí tenemos por lo menos 4 o 5 conceptos bien definidos de normatividad y 4 conceptos bien definidos de lo que constituye el derecho. Para Hart, el derecho es positivo y es una unión de normas primarias y secundarias. Las normas primarias en Hart contienen obligaciones e insisto, algunas de estas normas contienen sanciones, pero se dinamizan y completan con normas secundarias, normas de reconocimiento que nos permiten reconocer, como su nombre indica, cuáles normas pertenecen a un sistema jurídico, normas de cambio que permiten dinamizar. Esas normas de cambio pueden ser dadas a particulares, por ejemplo, para que realicen contratos, o a un órgano para que crea normas, a un órgano legislativo para que crea normas que puedan regir en una sociedad, y las normas de adjudicación que reconocen ciertas potestades a otros ciertos órganos para que decidan controversias o cuáles normas están o no dentro de un sistema jurídico. Normas de reconocimiento, normas de adjudicación y normas de cambio. Y ahí nos cambió completamente la visión del derecho. Ya el derecho no se reduce a un único concepto de soberano súbito en relación. Ya no se reduce a la sanción jurídica, a la coacción jurídica. Ya está complementado con normas de distintas categorías y normas que en unión dinamizan un ordenamiento jurídico. Es una visión más completa. Hasta que posteriormente viene Austin, viene Dworkin, que le sucede a Hart en la cátedra de jurisprudencia. Es un continuador de la obra de Hart, pero ya no un continuador positivista, sino ya con un tinte naturalista. Y entra a preguntarse, ¿es que es el derecho un conjunto únicamente de normas
¿O en el derecho hay otros elementos que entran a juzgar y formar parte de él, como principios o directrices? ¿Por qué esto? Porque todas las concepciones positivistas dejan de lado a la costumbre. Las costumbres no tienen ninguna entidad, no aparecen normativamente en el concepto de derecho. Y sin embargo, en la concepción de Dworkin, al menos se insinúan. Dworkin empieza como un positivista, pero redunda en un naturalista, redunda en un filósofo que incorpora otros elementos valorativos al concepto del derecho. Y dice que el derecho es un sistema no solamente compuesto por normas, sino también por principios y directrices. De donde entonces lo que tenemos que hacer es ver, verificar e indagar cuál es el concepto de norma, que más o menos lo tenemos claro desde la lógica deóntica, pero lo que no tenemos claro es cuál es el concepto de principio jurídico y menos aún el concepto de directriz. Para no complicar más el panorama, yo les sugiero que dejemos esta elaboración o este breve repaso del programa en la teoría de Austin y que ustedes lean la concepción de Rawls, que es un realista que tiene una concepción distinta, y la concepción de Alexis y del Chouroni-Boulighin. La concepción del Chouroni-Boulighin es muy importante porque hace una distinción totalmente separada de estos autores y distinguen a las normas en norma prescripción, norma relación y norma sentido. Y esto hoy por hoy son distinciones conceptuales bastante importantes, sobre todo esta última, la norma sentido. En fin, dejamos